Hola a todos, espero que se encuentren bien. Un cordial y fraterno saludo. Me regalan acá un segundito. Ok, me confirma que me escuchan, por favor. Hola, ¿se escucha bien? ¿Están viéndome bien, porfa? Ok. Vale, me alegra mucho. Vamos a dar inicio en la jornada del día de hoy, 18 de marzo, ¿sí? Para comenzar. De manera inicial, a retomar vamos a retomar los chats que hemos estado desarrollando. Con el permiso de ustedes, vamos a apagar hoy el chat para que pueda estar ustedes aquí atentos. ¿Ok? Vale, ayer hacíamos varios prompts, ¿sí? Si no los tiene, por favor, trate de acceder a la clase del día de ayer. Y para la investigación cuantitativa, hacíamos un conjunto de prompts asociados a la descripción del problema, ¿sí? Llegamos al punto donde comenzamos a hacer el planteamiento del problema. Hacíamos eh, vamos a ver si aquí estamos cosas experimentales, no, donde nos hacía pues la manifestación del problema y quedamos pues simplemente ahí continuando con la redacción, pidiéndole pues hiciera, eh, que nos hiciera de manera deductiva la descripción del resto del problema eh, en función de la matriz que tenemos preliminar de variables y teniendo en cuenta la matriz estadística que él nos halló de la manifestación del problema. Eh, Estamos pendientes de hacer ese prompt. Cerrábamos la clase de ayer haciendo las adaptaciones de las matrices para las investigaciones cualitativas y del mismo modo hacer la adaptación del prompt para las investigaciones cualitativas. Aquí ahora sería realizar lo mismo con una matriz, eh, ¿cómo le llamamos a esta matriz? Una matriz de análisis latinoamericana, ¿sí? Incluye datos de Colombia. ¿Ok? Y hacemos la matriz ahora para que nos tenga la matriz aquí a nivel internacional, pero también a nivel latinoamericano y a nivel nacional. ¿Sí? Mientras que él nos va respondiendo aquí, vamos a coger este prompt, ¿sí? Regáleme acá un segundito y vamos a adaptarlo. Yo no sé si ayer lo alcanzamos a adaptar, tengo como en mi cabeza que sí, pero no lo veo. Yo creo que sí, vamos para ver si yo tengo aquí en Perplexity. Creo que ayer se nos cayó por un breve momento ChatGPT y si no estoy en mal, hacíamos este prompt. ¿Sabe? Pero no tengo, va a tocar hacer la adaptación. Entonces vamos a hacer la adaptación de este, considerando el contexto problema de la Universidad de Córdoba y de cómo, pues yo siento que habíamos hecho esto ya, y de cómo
algunas percepciones tienen limitantes. Vamos para ver si aquí logro encontrarlo. Fenomenológico. Vamos para ver si está un poquito el problema acá. Vamos a ver si aquí lo tengo. Considerando el contexto del problema de la Universidad de Córdoba y de cómo las percepciones, y de cómo las percepciones como son ideología y pensamiento limitante y pensamientos conservadores, ¿sí? Eh, asociados a las finanzas personales y sus proyectos de vida monetaria eh, afectan el desempeño, desempeño académico y la continuidad, y la continuidad, y la continuidad, afecta el desempeño académico y la continuidad universitaria, ¿sí? Es decir, es decir, cómo la realidad, cómo la realidad financiera de un conjunto de estudiantes, desde sus propias percepciones, como ideológica, pensamiento limitante y pensamiento de afecta su desarrollo académico profesional y que en algunos casos lo ha llevado a abandonar sus estudios, considerando como fenómeno polémico el pensamiento limitante y potencializadores. Ayúdame a construir por parte la descripción cualitativa del problema. Ya sé cuál fue el error que cometí. Y el error que cometí fue que ayer puse fue el prompt en el chat equivocado. Sí, lo puse fue aquí, sí. Lo puse en la invitación cuasi experimental. Este chat, esto deberíamos eliminar este, voy a cambiar este prompt, porque este prompt no debe ir aquí, porque este es el prompt, este es el chat cuantitativo. Yo le digo, voy a hacerle aquí continúa construyendo la descripción del problema, eh, dialogando con los datos estadísticos. Vamos para ver si aquí aparece. No, y aquí ya esto lo hice también. ¿Sí? Ya esto lo hice. Vamos a dejar quieto este chat y nos vamos al chat de fenomenología, donde vamos a estar pegando, pegando este prompt, que ahí es donde debería estar. Aquí es donde debería estar este prompt. ¿Sí? eh, que terminaría siendo similar en el caso de las investigaciones sociocríticas, en el caso de la investigación acción participativa. Vamos a revisar este prompt para el caso de la investigación acción participativa, que sería sociocrítico, ¿sí? Para ir como en el tono. Mi gente, ahorita vamos a retomar. Yo creo que, y yo mismo me autoevalúo y siento que comenzamos la clase de hoy un poquito como acelerado. Así que voy a ponerle un poquito de freno a mi discurso. Entonces vamos a retomar las ideas para que vayan conmigo. Vamos a terminar la descripción del problema
Ayer lo hicimos con una investigación cuantitativa y se nos acabó la clase cuando estábamos haciendo la adaptación para una investigación fenomenológica. Ayer tuvimos unos inconvenientes técnicos. Hubo una caída de ChatGPT más o menos como a las 2:50 por allí, y así que las últimas media hora de clase tuvimos dificultades para poder trabajar de manera asertiva con ChatGPT. Eso me generó a mí de pronto un cruce de cable y puse un prompt donde no tenía que haber. Ahora voy a corregir esa falla, ¿cierto? Ya puse el prompt donde era en la investigación fenomenológica y ya aquí me entregó los primeros dos párrafos de planteamiento del problema fenomenológico. Yo este prompt ayer se los di, pero ahora se los voy a entregar nuevamente, ¿sí? Voy a poner aquí prompt, descripción del problema, primera parte, ¿sí? Esto es investigación fenomenológica. Recuerden que esto puede aplicar para cualquier IA, cualquier proyecto, pero tienen que hacer las adaptaciones. Si no tienen las adaptaciones, pues vamos a estar de pronto haciendo las cosas no de la forma correcta. Permítanme acá, vamos a cortar acá. Aquí tengo este primer prompt, ¿vale? Este va en el chat de las investigaciones fenomenológicas. Ahora, sí, ya aquí nos dio la respuesta. Ahora tenemos que hacer la adaptación del segundo prompt, ¿sí? Del segundo prompt. Vamos a ver si aquí nos lo da. Sí, que viene siendo este prompt. Sí, aquí está. Vamos a adaptar nuestro segundo prompt, pero ya en este caso por una investigación cualitativa, ¿sí? Voy a pegar aquí en Word lo que hicimos para la investigación cuántica, considerando la matriz preliminar de categorías de análisis y en ella la sistematización de cada una y en ella la sistematización, ¿sí? de las categorías y en continuidad discursiva a la respuesta del prompt anterior. Aquí ustedes pueden jugar con el número de prompt, pueden poner el prompt que ustedes quieran. Yo puse 10 prompt y de manera descriptiva, reflexiva, cualitativa, ¿sí? Y argumentativa, ir a los informes internacionales eh, con los discursos del constructivismo sociocrítico, ¿sí? Eh, Informes internacionales, tanto no latinoamericanos como latinoamericanos, ¿sí? Íralos realiza hilación con los discursos del constructivismo sociocrítico, describe cómo se manifiesta el problema de las finanzas personales, cómo se manifiesta el problema eh, de asociados a los pensamientos limitantes, ¿sí? En referencia a las finanzas personales, a las finanzas personales y proyectos de vida. Asociar al pensamiento limitante en referencia a las finanzas personales, proyecto de vida, dificultades económicas y dificultades económicas con el desempeño y continuidad académica. Es importante que consideres cada informe, se logre caracterizar y describir el problema como también sus efectos. Es importante que veamos la intencionalidad cualitativa. ¿Sí? Es importante que
considerando cada informe, se lo informe y aportes, y, ap- y aportes, se logre caracterizar y describir el problema como también sus efectos y consecuencias. Ya aquí no es solamente con respecto a los efectos y la consecuencia, se logre caracterizar y describir el problema, ¿sí? Eh, cómo se hila o cómo se entreteje con los desafíos socioculturales e históricos en Colombia, sí, vamos a ver, profundiza, usa un lenguaje reflexivo, eh, descriptivo, argumentativo, científico, cita segundo mapa, usa textuales de menos de 40 palabras, y esto está realizado un diálogo de diferencia del problema entre los datos internacionales. Realiza un diálogo con las diferentes, con los diferentes, con los diferentes informes eh, y autores citados. Ah, bueno. Vamos a ver, aquí entre teje falta unas letras. Dice que una adaptación de ese prompt. Ahora me voy para las investigaciones fenomenológicas y pongo mi segundo prompt, ¿sí? Ya, y vamos. Ahora, aquí hay un aspecto que se me estaba olvidando, y es que aquí debo partir es de manera inductiva, ¿sí? Entonces aquí tengo que partir de allí, ¿vale? Vamos aquí, inicia caracterizando, ¿sí? Esto, él me va a dar una respuesta alucinada porque no le he dado información de la universidad, ¿sí? La universidad, ¿sí? Privada, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Córdoba, ¿sí? De la ciudad de Montería, de Montería. Inicia caracterizando la Universidad de Córdoba, la ciudad de Montería, el programa el programa a distancia de ingeniería de sistemas, ¿sí? Y cómo se manifiesta la problemática, ¿sí? Y cómo se elucidan algunos sistemas de pensamiento que inmovilizan a los estudiantes hacia una formación y praxis asertiva, todo desde una cosmovisión fenomenológica, ¿sí? Vale, vamos a ponerlo aquí, esto que me lo haga en unos 5 párrafos, ¿sí? Eh, progresivamente amplía la reflexión hacia un plano, hacia un plano nacional e internacional. Ahora aquí sí, hilando los informes, hilando los informes, hilando los informes internacionales
con los discursos internacionales y nacionales, con los discursos del constructivismo sociocrítico. Describe cómo se manifiesta el problema asociado al pensamiento limitante. Vale, aquí ya, ahora sí, lo tengo desde una estructura inductiva. En este punto yo les sugiero que ustedes le metan información, el proyecto educativo, informes del contexto, datos, que le ayuden a la inteligencia artificial a hacer un proceso que no sea alucinado. Aquí voy a pegar mi segundo prompt y vamos a ejecutar. Vamos a hacer una lectura muy superficial para ver cómo fue. ¿Vale? Aquí tengo entonces la Universidad de Córdoba. Comenzamos desde lo particular. Ubicada en la ciudad de Montería, Colombia, es una institución de educación superior pública que ha desempeñado un papel fundamental en la formación profesional de la región Caribe. Su misión orientada a la democratización del conocimiento y acceso equitativo a la educación ha permitido el desafío de programas académicos que buscan responder a necesidades de sociedad económica del contexto en el que se inserta. En este marco, el programa de Ingeniería de Sistema a Distancia representa una oportunidad invaluable para aquellos estudiantes que por razones laborales o personales requieren una modalidad flexible que les permita conciliar sus estudios con otras responsabilidades. Sin embargo, esta flexibilidad no ha sido suficiente para garantizar la permanencia y combinación exitosa de los estudios, pues existe una problemática asociada a la gestión de las finanzas personales y la planificación de los proyectos de proyectos de vida. El fenómeno polémico en cuestión no se reduce exclusivamente a la escasez de recursos económicos, sino que involucra un entramado más complejo de significaciones y percepciones subjetivas que configuran la manera en que los estudiantes conciben, gestionan y experimentan su realidad financiera. Desde una mirada fenomenológica, vemos que esta descripción es completamente diferente a la descripción que nos arrojó la inteligencia artificial en el marco de una investigación cuantitativa. Porque como hemos venido parametrizando, hemos ido adaptando nuestro discurso a una postura epistemológica, metodológica, paradigmática. Esto hace que eso influya en la redacción. Desde una mirada fenomenológica, los testimonios de los propios estudiantes sugieren la presencia de pensamientos limitantes que lo inmoviliza frente a la necesidad de adoptar estrategias efectivas de sus ingresos y egresos. Expresiones como, aquí esto es una alucinación porque me está tomando como datos, como si algún estudiante hubiese dicho el dinero nunca alcanza. Así que es importante de si existe la información, porque hubo una entrevista, hubo algún tipo de, de acercamiento preliminar por parte del investigador, que en el diario de campo el investigador tenga un conjunto de voces, suministrele esas voces a la inteligencia artificial para que la integre y que sean voces reales y no voces alucinadas, como es el caso de lo que estamos viendo aquí. Yo no le suministré eso, así que esto es alucinado, es inventado por la inteligencia artificial. Dice, expresiones como el dinero nunca alcanza, trabajo solo para pagar deuda o es imposible ahorrar mientras estudio, evidencia construcciones mentales que refuerzan patrones de precariedad y desorganización financiera. En este sentido, más allá de la falta de recursos tangibles, el problema radica en la ausencia de una educación financiera formativa que favorezca una práctica asertiva en la toma de decisiones económicas. Dice, manifestaciones de problema y pensamiento limitante de los estudiantes. A nivel local, se ha indicado, mira que lo está haciendo de manera inductiva. Comenzó hablando de la universidad, ahora habla de lo local. Se ha identificado que un número significativo de estudiantes de la Universidad de Córdoba enfrenta serias dificultades para sostener su formación académica debido a la incapacidad de gestionar adecuadamente sus finanzas. Según datos internos de la institución, alrededor del 80% de los estudiantes, estos datos se los suministramos nosotros. ¿Cuándo se los suministramos? En el primer prompt. Nosotros en el primer prompt fuimos lo que le dimos esa información. Hablábamos del 80% y del 70% de los estudiantes. Y acá nos está volviendo a sacar esta información en nuestra descripción, ¿vale? Entonces aquí tengo el prompt número 2, ya ustedes pueden leer y hacerle curaduría. Este sería el prompt número 2, ¿sí? Ya, el prompt número 2. Qué pena con ustedes, Zoom. Tengo la conexión inestable hoy y ya me sacó Zoom en una oportunidad.
Omar, tienen la manito levantada. Cuéntanos, amigo. Profe, muy buenas tardes nuevamente. Profe, le pregunto, si yo, por ejemplo, o cualquiera de los compañeros adjuntamos, por ejemplo, trabajo, universidad, y que en la portada dice que está realizado por un grupo de compañeros o específicamente por mí para una materia específica, al adjuntarlos, ¿identifica que soy el autor o identifica que ya eso hace parte de la inteligencia artificial, esa Eh, producción que hice? Bien, qué pena. Regálame un segundo, yo voy a cambiarme de red porque lastimosamente tengo la conexión muy inestable y creo que el problema es mío. Sí, regálame para ver si yo logro cambiarme de red por un momento. Está súper mal. Confirma si me estás escuchando bien, eh, Omar. No sé si me estás escuchando. Omar, ¿me confirma si me Eh, escucha? ¿Se Profe, escucha? hola, sí, lo escucho. Sí, señor. Vale. ¿Me repites ahora sí lo que me querías decir? Profe, que si, por ejemplo, yo para colocar esa información para que haga el trabajo de manera inductiva, desde lo particular, con la experiencia que ya de la información que ya tengo de entrevistas o que tengo de Mm, trabajos previos, con construcción propia. Los mm. adjunto y en el documento que estoy adjuntando estoy colocando en la portada que es elaborado por mí o por un grupo de compañeros conmigo. ¿La inteligencia artificial me asume como autor o simplemente asume que esa información ya es generalizada y ya la toma como propia? O sea, todo depende de lo que tú digas que haga con respecto a a ese recurso. Por ejemplo, si el recurso ya está publicado, ¿sí? Es decir, que ya, por ejemplo, fue una tesis que se publicó, fue un ejercicio formal, ¿sí? Lo ideal es que tú montes la tesis, ¿sí? O el trabajo y le diga a la inteligencia artificial, considera el trabajo, por ejemplo, en el caso tuyo, considera el trabajo de Fernando 2018 porque tú ubicas que ese trabajo se entregó, se publicó en el año 2018 ya o en el 2024. Esto lo hago con mucha frecuencia porque yo estoy adjuntándole a la inteligencia artificial textos míos, ¿sí? Y yo digo, mira, considera que este gráfico presentado por Coronado 2022, porque yo quiero que me cite. Pero cuando yo requiero citar, cuando de manera formal, cuando las fuentes son informales, porque, por ejemplo, fue un trabajo hecho en clase, es decir, no es un trabajo ni científico ni publicado en una base de datos, en una plataforma, en un repositorio oficial, sino que hicimos una encuesta en el curso de Metodología de Investigación 1 y de ahí tenemos ciertas entrevistas. Ya usted evalúa hasta dónde hay necesidad de que ustedes citen esa información. Si ya ustedes evalúan, no, profe, definitivamente sí hay que citar porque, pues bien, eso es un trabajo que no es 100% mío, también hay otras personas involucradas. Entonces, vete según la norma APA, de qué manera puedes de alguna manera publicar. Hagamos que esa información viene de un informe institucional. Hubo un informe de la institución de indicadores de bienestar universitario. Entonces, la norma APA establece la forma en cómo se debe citar. Así que es importante que tú presentes el documento, ¿cierto? Que tú en el PRON le digas, considerando, por ejemplo, el informe de la universidad, el informe de bienestar universitario del año 2024 de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Eh, y considerando cómo citar este tipo de informes según la norma APA 7, ya, por favor, redacta, entonces ya él te va a considerar. Lo más común es que si tú no les parametrizas qué quieres que él haga con la información, lo más probable es que al carecer de pronto de una portada oficial, ¿sí? De pronto él omita el autor, ¿sí?
y considere los subautores que pueda estar citado en el informe que estás utilizando. Pero no hay una camisa de fuerza ni hay como una verdad absoluta al respecto. Todo depende de muchas variables. Uno, ¿qué tipo de información está contenida en el documento? Dos, ¿cuán formal es el documento? ¿Ya? ¿Cómo está redactado el documento? Todos esos elementos influyen en cómo él va a utilizar ese documento. Ahora también influye el prompt, ¿sí? Porque si yo en el prompt no indico qué va a tomar de esos documentos, puede que no tome nada, ¿sí? Por eso es importante que ustedes le digan en el prompt, ¿sí? Inclúyeme voces. Ay, aquí les mandé, sí, vale. Ahí le mandé el prompt 2. Entonces, porfa, ahí tenemos nuestro prompt número 2, ¿ok? No sé si te respondí la pregunta. Espero que sí. Vamos a continuar. Yo voy a pedirles el favor para poder avanzar. Hacer la adaptación hacia la investigación acción participativa es realmente de lo quali, de lo fenomenológico a, a la investigación acción participativa, heredan muchos aspectos en común, por lo cual no hay mucho que cambiar. Vamos a ver si podemos adaptar los prompts para ir al par con las otras dos. Me sentí tentado en no hacerlo, pero vamos a probar, vamos a hacer el ejercicio de la mejor forma que podamos hacerlo. Voy a poner, dice, considerando el contexto del problema de la Universidad de Córdoba y de cómo, vamos, sí, vamos a ejecutar este mismo, este mismo prompt. ¿Sí? Vamos a ver qué podemos cambiar de este prompt, que de pronto nos permita apuntar hacia una investigación más sociocrítica. Considerando el contexto del problema de la Universidad de Córdoba y de cómo la realidad financiera de un conjunto de estudiantes desde sus propias percepciones como visión de ideología, pensamiento limitante y pensamiento pensadores afecta su desarrollo académico, profesional y en algunos casos lo ha llevado hasta el abandono de sus estudios, considerando como fenómenos polémicos los pensamientos limitantes y potencializados asociados a las finanzas personales y los proyectos de vida en el universitario. ¿Sí? Ayúdame a construir por parte la descripción cualitativa del problema, la descripción cualitativa, ¿sí? Del problema de investigación desde un enfoque emancipatorio. ¿Sí? De manera inicial, preséntame la primera parte de la descripción en el que en dos párrafos iniciales se presenta el tema y el capítulo o apartado del problema. Estos párrafos no deben describir el problema, deben presentar en un discurso fluido la estructura de descripción, indicando que queda del estudio cualitativo sociocrítico de, de tipo investigación, acción participativa. La descripción se desarrolla de manera inductiva, de tal forma que en los párrafos se le indica al lector que la descripción aborda el problema, inicialmente al lector que la descripción abordará el problema, inicialmente de cómo se manifiesta el problema en el contexto de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de Córdoba y cómo eh, esta realidad, eh, esta realidad sociocrítica en la cual los estudiantes experimentan opresión social, ¿sí? Desde su propia cultura, como las dinámicas y políticas que eh, influyen en un desarrollo, en un desarrollo profesional para la vida, ¿sí? Alejándose de una
cosmovisión de la educación en la cual se profesionaliza solo para el título y no para la vida. De esta forma, ¿sí? Se problematiza, o sea, eh, 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 se problematiza repensando la realidad desde una liberación social y política institucional, en el cual la universidad no solo asuma un rol formativo disciplinar, sino también en aspectos extracurriculares asociados eh, a la vida y contexto de los estudiantes. Estudiantes. ¿Sí? Vamos a, de aquí mire que yo le meto, ya se le mete un poquito ese tono sociocrítico. Entonces aquí presentamos este PRON en donde le pedimos que problematice la realidad desde esto. Vamos a ver, voy a modificar un poquito esto acá. Le damos a enviar. Aquí me lo está haciendo, aquí le voy a ponerle, les voy a compartir a ustedes el PRON. Este PRON sería PRON 1, descripción cualitativa, sociocrítica y AP. Sí, ahí les mando este primer PRON. Ahí les mandé ese primer PRON. Y aquí me entrega este PRON. Ahora vamos a coger el segundo PRON, ¿sí? Con el que avanzamos en la descripción del problema. Dice, cuando la primera preliminar de la categoría, en ella la situación de las categorías en continuidad discursiva, la respuesta del PRON anterior, en 5 párrafos de manera descriptiva, reflexiva, colectiva y documentativa, inicia caracterizando la Universidad de Córdoba, el programa a, a distancia de la ingeniería de sistemas y cómo se manifiesta la problemática y cómo se elucidan algunos de los pensamientos, ¿sí? Eh, que inmovilizan a los estudiantes hacia una formación y práctica asertiva de sus finanzas personales. Todo desde una cosmovisión emancipatoria y sociocrítica de la realidad. Precisamente amplía la reflexión hacia un plano nacional e internacional, alineando los informes internacionales como se manifiestan. Vamos a ver, aquí dice, profundiza en un lenguaje reflexivo. ¿Vale? Ahí está. Vamos a dejar este PRON así y lo pegamos donde dice investigación, acción participativa. Vamos a pegar nuestro segundo PRON de IAP. Vamos aquí. Y les mandé. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer la matriz integradora del proceso investigativo, pero vamos a tomarnos 10 minutos. Hemos mandado los dos prompts
para la descripción del problema para una investigación fenomenológica y hemos mandado los dos prompts para la descripción del problema para una investigación acción participativa para seguir con nuestros tres chats. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros tres chats, IAP, fenomenología eh, y cuasi experimento, que ya lo tenemos. Y ahora que regresemos de este primer receso, vamos a hacer nuestro prompt hacia el marco lógico y sistémico del proceso investigativo. ¿Sí? Voy a activarles como de costumbre el chat para que ustedes me cuenten si tienen alguna duda. Les pido que me perdonen si la clase de hoy me han sentido en una velocidad. Me he ido como regañando a mí mismo para poder eh, moderar un poco el lenguaje, pero tenía afán en poderlo llevar a este punto para poder continuar en lo que tenemos que trabajar en el día de hoy. Así que ya después del receso, ya entramos a un nuevo tema y ahí puedo como ir avanzando. Entonces, vamos a que, vamos, son las 1:43, vamos hasta la 1:55. Vamos hasta la 1:55, ¿ok? Ahí le acabo de activar el chat. Ok, vamos a ver, aquí dice Rodolfo, buenas tardes, profesor. Si un PRON se confronta con varias IA, puede generar la misma respuesta jamás, ni siquiera en la misma inteligencia artificial, porque son construcciones semánticas. Pueden haber ciertas similitudes, pero jamás van a ser idénticos, ¿cierto? Dice dos, usted dará en el material los diferentes PRON elaborados en los encuentros. Todos los PRON los voy a montar terminada la sesión. Sí. Tercero, ¿cuándo sale una licencia en ChatGPT? ¿Cuánto tiempo dura? Vale, la licencia más común de ChatGPT cuesta $20 mensuales. ¿Sí? La que yo estoy pagando actualmente son $20 mensuales. Moneda colombiana, unos 84.000 pesos colombianos aproximadamente. ¿Sí? Entonces se compra de manera directa. Por allá hay gente que vende licencias mensuales de varias inteligencias artificiales. Debo reconocerles que quise comprar una de ellas a través de unas aplicaciones, pero no me sentí cómodo porque son licencias públicas. Es decir, esa licencia la tienen varias gente, entonces la manera en cómo se organiza la información, yo podía ver las conversaciones de otros, otros podían ver mis conversaciones. Así que por un tema allí de seguridad, no me pareció que era la forma en la que debía trabajar. Así que mi presupuesto mensual, así como reservo dinero para pagar un par de cuentas de streaming como Netflix o como en mi caso Mercado Libre, con las cuales tengo acceso también a Disney Plus y otras plataformas de streaming. También pues reservo el recurso apoyado también con la que les debo reconocer de la licencia de ChatGPT. ¿Sí? Son $20. ¿Ya? Actualmente es la única IA que estoy pagando. Ah, y Uri Human, que la pago de vez en cuando, dependiendo del trabajo que tengo, para hacer humanización más rápida. ¿Ya? Dice cuatro, ¿dará usted un día para hacer un ciclo de preguntas? Sí, claro. De hecho, lo he hecho ya. El viernes, el jueves pasado, comenzamos la clase pe- pidiéndoles que me preguntaran cosas, pero de pronto nos surgieron muchas preguntas. Pero si quieren, mañana comenzamos las clases con una sesión de preguntas. ¿Sí? Ok, vale, perfecto. Dice Tibisay, buenas tardes, profesor, saludos. Los PROM explicados en cada encuentro están incluidos en el material, sí, todos. Todos ahí van a encontrar. Sí, vamos a continuar. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir los PROM para hacer la matriz integradora del proceso investigativo. ¿Ok? Ahora,
¿Qué es la matriz integradora del proceso investigativo? Permítanme y yo se la muestro. Esta es mi tesis. Aquí tengo. Esta es mi tesis doctoral. Y en el diseño metodológico, eh, en varias universidades en Colombia, sobre todo donde tuve la oportunidad de estudiar mi doctorado, que fue en la Universidad Simón Bolívar, y bajo la mentoría de personas como Cecilia Correa de Molina, que es una persona bastante reconocida a nivel nacional e internacional, siempre surge la importancia de crear lo que llamamos matriz integradora del proceso investigativo. ¿Qué es eso? Es una hojita que plasma de manera sistémica los elementos que constituyen la columna vertebral del proceso investigativo. Partimos con la pregunta general de la investigación, ¿sí? Seguidamente, de la pregunta debe salir el objetivo general de la investigación. De la pregunta surge la sistematización de la pregunta que debe ser coherente con el diseño metodológico. Por eso en la matriz se debe establecer cuál es el enfoque de la investigación, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto, si es emergente, qué tipo de paradigma, si es empírico analítico. Por ejemplo, en este caso el enfoque es cualitativo, el paradigma es sociocrítico, el método o el tipo de investigación es investigación-acción participativa, ¿sí? Y aquí vienen, según las fases de la investigación, las preguntas específicas. De las preguntas específicas salen los objetivos específicos. De los objetivos específicos salen las actividades científicas. Y de las actividades científicas salen las técnicas de recolección de los datos. Y de las técnicas de recolección de los datos salen los instrumentos de recolección de los datos. Esto permite que nosotros podamos tener una coherencia sistemática y epistemológica de todo el proceso, que haya coherencia. Entonces vamos a comprender un poco los elementos que requerimos para hacer esto, ¿sí? Y finalmente vamos a ver qué elementos debe tener la pregunta y los objetivos, ¿vale? ¿Ok? Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a avanzar en esto. Lo primero que vamos a hacer es un prompt. Que vamos por aquí. Este sería para la investigación. Siempre comenzamos con lo cuántico. Después lo hacemos con lo interpretativo y terminamos haciéndolo con los críticos. ¿Qué vamos a hacer? Este sería el prompt de fases de investigación. Sería cuantitativo. Cuanti. Pero no es solamente cuanti, sino cuasi experimental. ¿Sí? Entonces, consideramos lo siguiente. Aquí le digo. Considerando la postura, ¿sí? Epistemológica, metodológica, ¿sí? Eh, paradigmática y metodológica, ¿sí? Construye una matriz de fases para una investigación cuasi experimental. Mi experiencia me ha llevado a delimitar las fases, porque es posible que la inteligencia artificial te saque 7, 8, 9, hasta 10 fases. Así que mi experiencia me ha llevado a nosotros integrar las fases. ¿Sí? Usted reconoce, eh, puedo identificar autores reconocidos, autores metodológicos reconocidos que aborden de manera directa el diseño de investigación
el diseño de investigación eh, cuasi experimental. ¿Sí? Ok. Eh, integra integra las, integras las actividades en cuatro grandes fases. ¿Sí? ¿Vale? Vamos, cuando ya uno tiene experiencia, uno mismo le orienta a la inteligencia artificial, ¿sí? Considerando cómo se comporta una investigación cuasi experimental. Pero como quizás de pronto no es el caso, de pronto muchos de ustedes no están asociados al método, vamos a dejarlo hasta allí. Pero si fuera por mí, le dijera las cuatro fases. ¿Sí? Ya vamos a ver acá. Vamos a probar este prompt y vamos a ver cómo nos va. Me voy donde dice investigación cuasi experimental. Voy a editar este prompt porque fue un prompt de error que hice y voy a sobreescribirlo con el prompt que quiero hacer ahora. ¿Ya? Aquí me está haciendo la matriz de fases. Ah, qué pena, aquí me falta algo. Voy a editar. La matriz debe tener, por una parte, las fases, definición de la fase, y voy a poner aquí una taxonomía de verbos asociado a la fase. ¿Sí? Aquí pongo procura que los verbos en las taxonomías sean eh, jerárquicos con respecto a cada fase. Los verbos deben ser de carácter cuantitativos. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ejecutar. Permítanme hacerles una aclaración, porque sé que quizás algunos de ustedes han escuchado esto y quizás de pronto algunos profesores lo han utilizado hasta en sus clases. Y hay un error de costumbre y quizás un error de confusión eh, en términos en terminología, cuando muchos profesores dicen o nos recomienda utilizar la taxonomía de Bloom para crear los objetivos específicos. Esto puede ser un error que puede ser en algunos casos superficial, pero en otros sí pueden ser bastante profundos. ¿Sí? Permítanme y les explico. La taxonomía de Bloom es una taxonomía diseñada para medir los niveles de aprendizaje. Así como está la taxonomía de Tobón, así como está la taxonomía de Solo, así como está la taxonomía de Marzano, hay varios autores que con respecto al aprendizaje han creado niveles para poder identificar o para poder evaluar o para poder reconocer los niveles de aprendizaje que tienen los estudiantes. En el caso de Bloom, tiene 6 niveles: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 6 niveles de la taxonomía de Bloom. Eso no tiene una relación directa con metodología de la investigación. Pero ¿en dónde nace la confusión entre la taxonomía de Bloom y la investigación? En que hay que reconocer que los autores educativos o los autores de las ciencias de la educación o muchos autores en el campo de la educación han invertido mucho tiempo en coger la clasificación de Bloom y hacer glosarios de verbos, donde han puesto, pues yo conozco glosarios
donde podemos encontrar más de 300 o 400 verbos clasificados según la taxonomía de Bloom. Entonces, muchos maestros que no comprenden esto, entonces asumen que la taxonomía de Bloom son los verbos, como si los verbos pertenecieran a Bloom, y los verbos no pertenecen a nadie. Los verbos son los verbos, pero yo los puedo reorganizar según cualquier tipo de taxonomía. Bloom es una de las tantas taxonomías que existen, y no me parece recomendable que las personas fuercen o forcen más bien la clasificación de aprendizaje de Bloom que quizás no tenga relación con las fases de un determinado método de investigación. Por ejemplo, la investigación-acción educativa de John Elliott coincide de manera muy parecida con la taxonomía de Bloom, pero no aplica para todos los métodos. Por ejemplo, una investigación interpretativa, por ejemplo, teoría fundamentada, fenomenología, etnografía, según la taxonomía de Bloom, quedaría reducida a los niveles de pensamiento inferior, que son los niveles de recordación y comprensión, porque es el paradigma interpretativo, el paradigma que busca comprender. Entonces, yo no puedo minimizar una investigación fenomenológica desde una perspectiva de Bloom, que reduce el nivel de comprensión a un nivel inferior de pensamiento. ¿Por qué se puede producir eso? Porque hay personas que están haciendo una relación que no tiene cabida. ¿Sí? Dejemos a Bloom quieto. Ah, que podemos coger una taxonomía de Bloom y sacar verbos de allí y reorganizarlos en una nueva taxonomía. Claro que lo podemos hacer. En este prompt le he pedido a la inteligencia artificial que construya una taxonomía que sea coherente con las fases de la investigación. ¿Sí? La inteligencia artificial me ha propuesto las siguientes fases: diseño y planificación del estudio, recolección de datos y aplicación del tratamiento, análisis estadístico e interpretación de resultados, discusión y conclusiones y recomendaciones. Estas fases particularmente a mí no me gustan, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo? Hombre, le doy un autor que a mí me guste, por ejemplo, hagamos que tengo el libro de la cuarta edición de Hernán Sampieri, donde él habla en ese libro sobre un diseño casi experimental que me parece muy atractivo, me parece muy bueno. Yo puedo montarle las hojitas, mando a imprimir, es decir, mando a guardar esas 4 o 5 hojas de manera independiente para no confundir a la inteligencia artificial. No le voy a mandar el libro de 400 páginas, le mando las 10 páginas que tienen que ver con el diseño metodológico, ¿sí? Y eso nos puede ayudar de manera significativa a hacer esas fases. O si yo domino las fases, pues se las suministro, ¿sí? Se las suministro. Entonces, en este caso, voy a suministrárselas yo, ¿sí? Vale. Entonces, en 4 grandes fases, ¿vale? Voy a ponerla aquí, ¿sí? Fase 1 de diagnóstico de la variable dependiente antes de la intervención, antes de la eh, fase 1, diagnóstico de la variable dependiente, ¿sí? Tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Tanto en el grupo control como en el grupo experimental. ¿Sí? Vale. 2, ¿sí? L- eh, fundamentación del diseño de la variable, independiente. ¿Sí? Tercero, implementación de la variable independiente. ¿En dónde? En el grupo experimental. ¿Vale? Ahora podemos examinar un poquito cómo se ve esto en la realidad. 4, que es la última fase, sería una comparación
un análisis comparativo intergrupo e intragrupo, un análisis comparativo, ¿sí? Final, un, una evaluación, vamos a ver, una evaluación comparativa final de la variable independiente eh, tanto intergrupo como intragrupo entre el grupo control, ¿ya? Serán como las cuatro fases del método, ¿sí? De un cuasi experimento. Profesor, pero ¿cómo llegamos a ese nivel? Para eso está la literatura en el material de apoyo, ¿sí? Para eso está la literatura en el material de apoyo, pero ahora también vamos a explicar un poquito. La matriz debe tener fases, dimensiones de la fase. Vamos a enviar nuevamente con esa recomendación. Entre más específicos seamos en nuestro PROM, la respuesta va a ser más eficiente por parte de la inteligencia artificial, ¿sí? Mire que ya aquí lo forcé a que me citara San Pierre, ¿sí? Te dice, fase uno, diagnóstico de la variable dependiente con el grupo control y experimental. Se establecen mediciones iniciales para evaluar el estado de la variable dependiente de inserción unicitaria, ¿sí? Aunque aquí me falta y finanzas personales, se aplica las pruebas diagnósticas, encuesta estructural y análisis de los datos estadísticos previos, ¿sí? Miren los verbos, recolectar, medir, cuantificar, identificar, analizar, comparar, validar. Estos pueden ser posibles verbos para el objetivo específico número uno, pero tenemos nuestra propia taxonomía de verbos. Fase 2, fundamentación del diseño de la variable independiente. Se diseña el programa de formación en educación financiera considerando los resultados del diagnóstico previo y fundamentaciones teóricas. Entonces, verbos puede ser diseñar, estructurar, operacionalizar, definir, estandarizar, modelar, me pueden servir. Fase 3, implementación de la variable independiente en el grupo experimental. ¿Sí? Y aquí me aparece aplicar, ejecutar, intervenir, instruir. Y fase 4, evaluación comparativa final de variables independientes. Entonces dice comparar, correlacionar, interpretar, modelar, estimar, verificar, calcular, inferir. ¿Sí? Entonces ya yo aquí tengo unas fases que me van a permitir repensar todo el proyecto desde su diseño metodológico, desde esa matriz integradora del proceso investigativo. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Entonces, permítanme por un momento eh, preguntarles si esto se entendió. Por favor, me confirma. Yo el día viernes les pasé unos videos, ¿sí? Quienes se los vieron, lo más probable es que hayan asociado algo, porque en el último video que les mandé, donde hablo de las investigaciones empírico-analíticas, hablo un poco del cuasi experimento, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si se entendió? No los tengo aquí a la mano. Si alguien tiene los videos que se compartieron el viernes, porfa, los comparte por aquí por el chat. Ok. Sí, César, son muy parecidas las fases del cuasi experimento con el experimento puro. El experimento puro, César, eh, ya rompe la barrera de los criterios intencionales. Es decir, cuando una investigación es experimento puro, porque el método es muy similar al cuasi experimento. Simplemente que el cuasi experimento todavía preserva unos criterios de inclusión y de exclusión en la selección de la muestra. O se asumen de pronto una selección de muestra intencional, mientras que en el experimento puro, pues ya la muestra tiene que ser más representativa, ¿sí? Ya aquí tengo que coger ya una muestra bastante grande y tiene que ser completamente aleatoria. No pueden haber criterios de pronto de selección de la muestra, ¿sí? Vale.
Aquí nos están compartiendo, Alba. Muchas gracias, Alba, los videos que mandé el día viernes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a hacer este y otro prompt para irnos a la práctica del día de hoy. ¿Ok? Pero para esto sí me va a tocar trabajar varios temas. ¿Ok? Déjame acá un segundito. Permítanme manejar algunas cosas, ¿vale? Veamos, mire, vale, mire. La pregunta de investigación es una pregunta que debe tener unas características propias, ¿sí? Y que estas características nos permiten asegurar que la pregunta sea de carácter metodológico. Eh, yo he sistematizado para parametrizar a la inteligencia artificial la pregunta con cuatro elementos fundamentales. Uno, la composición, es decir, que la pregunta inicie con un interrogante y que inicie con una composición. ¿Sí? Por ejemplo, ya sea un cómo, un cuándo, un de qué manera, un cuáles, ¿sí? De qué forma. Dos, deben haber elementos que den evidencia del enfoque. Es decir, que de alguna manera manejen un tono apropiado para el diseño metodológico. Es decir, que la pregunta sepa cuantitativo, sepa a experimental, ¿sí? En este caso. Debe haber evidencia del enfoque dentro de la pregunta. Tres, deben identificarse de manera explícita las variables principales del estudio. Y cuarto elemento, el contexto. ¿Ya? El cuarto elemento, el contexto. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver de qué manera un programa de formación basado en inteligencia financiera incide en las finanzas personales en los estudiantes. Aquí cambié de la Universidad Remington de Montería. Entonces, ¿de qué manera, composición, ¿sí? Variables, un programa de formación basado en inteligencia financiera, sería variable independiente, incide en las finanzas personales, variable dependiente, ¿sí? Evidencia o tono del enfoque, incide. Es decir, estoy estableciendo relaciones de causalidad, lo cual me hace pensar en una investigación cuántica y me hace descartar unas investigaciones cualitativas. ¿Sí? Y también tengo el contexto, en este caso, en los estudiantes de la Universidad Remington de Monterrey. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de esa forma, ¿sí? De esta forma vamos a crear, entonces, vamos a sacarle el objetivo general a esta pregunta. Profe, ¿cómo saco el objetivo general, profe? Después de ya haber, después de ya haber eh, tenido ya la pregunta. Perfecto. El objetivo general debe responder a estas preguntas. Debe responder al qué de la investigación, ¿sí? ¿Vale? Debe responder el cómo de la investigación. Debe responder el para qué de la investigación. Y debe responder el a quiénes de la investigación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, de esta manera, vamos aquí a eliminar los colores. Le quitamos la pregunta, la composición de pregunta, se la quitamos y comenzamos con un verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero? Vamos a ver aquí, ¿sí? Eh, diseñar, por ejemplo, puede ser como diseñar un programa, ¿sí? ¿Qué quiero? Diseñar un programa de formación basado en inteligencia financiera que mejore las finanzas personales
en los estudiantes de la Universidad Remington de Monterrey. En este caso, en los estudiantes de la Universidad de Córdoba, que es el ejemplo que tenemos, ¿sí? Te vamos a ver, ¿qué quiero? Veamos, ¿qué quiero? Un programa de formación, ¿sí? Eso es lo que quiero. ¿Cómo? Basado en inteligencia financiera. ¿Para qué? Para que mejore las finanzas personales. ¿En quiénes? En los estudiantes de la Universidad Remington de Monterrey. Esto me hace pensar que la pregunta es de carácter metodológico. Pero yo necesito que esta pregunta sepa a cuasi experimento. Y hay una cosa que los cuasi experimentos requieren al menos dos variables independientes. Y aquí solamente tengo una, que es un programa de formación basado en inteligencia financiera. Pero me falta una segunda variable independiente. ¿Por qué? Porque voy a tener un grupo experimental y voy a tener un grupo control. El grupo experimental es ese grupo donde yo voy a hacer el experimento y el grupo control es un grupo donde yo no voy a hacer absolutamente nada. Eso es algo característico de los diseños cuasi experimentales. Imagínense, yo sé si ustedes recuerdan eh, esas propagandas de los 90 de detergente, donde ensuciaban una sábana con una cantidad de productos. Yo no sé qué tienen en contra de la mora, pero usualmente era, lo ensuciamos con jugo de mora y lo ensuciaban. Y de repente decían, pues, cogían ese trapo sucio, lo partían en pedacitos y decía, perfecto, vamos a lavar ahora utilizando el detergente A, que era el de la propaganda, el detergente B, el detergente C, ¿sí? Y al final comparaban, ¿sí? Eso era un cuasi experimento. Entonces, cada detergente era una variable. Así que para que sea un cuasi experimento requiero al menos dos variables. En este caso, la variable manipulada, que vendría siendo mi programa de formación, y al menos una variable moderadora, que en este caso vendría siendo, por ejemplo, la ausencia de la variable manipulada. En este caso sería diseñar un programa de formación basado en inteligencia financiera que permita, por ejemplo, obtener mejores resultados en las finanzas personales, ¿sí? Con respecto, con respecto a los programas tradicionales de formación en los estudiantes de la Universidad Remington de Monterrey. Entonces, en este caso, vemos claramente que entonces tengo ya una evidencia del enfoque más clara. Se ve claramente una variable independiente, que es la formación basada en inteligencia financiera, pero también se ve otra variable independiente, que son los programas tradicionales de formación. Así que voy a tener un grupo experimental donde voy a desarrollar mi investigación, donde voy a manipular la variable independiente, y un grupo control donde no voy a manipular la variable independiente. Así que al final voy a poder hacer un ejercicio comparativo entre los resultados en el grupo experimental y los resultados en el grupo control. Estas son las características propias de una investigación cuasi experimental, ¿sí? Yo le voy a pedirle el favor a, a la CLEC, de hecho voy a subir en el material de apoyo una clase donde voy a explicar completamente esto, ¿sí? Como apoyo, como ampliación, ¿sí? De lo que estamos trabajando para quienes de pronto lo requieran, puedan, puedan trabajar, ¿ok? Permítanme acá, vamos aquí. Entonces ya vemos más o menos los elementos que tiene que tener la variable, eh, la pregunta. Considerando esto que hemos aprendido, vamos a crear nuestro prompt para la matriz integradora del proceso investigativo. Fíjate, ¿cuál? Vale, entonces voy a poner lo siguiente. Sí, le voy a decirle, considerando la postura, ¿sí?
la postura investigativa, ¿sí? Cuasi experimental con alcance correlacional, ¿sí? ¿Sí? Considerando, ¿verdad? Considerando la postura investigativa cuasi experimental con alcance correlacional, ¿sí? Y considerando, ¿verdad? Con ustedes. Considerando la postura investigativa cuasi experimental con alcance correlacional y considerando la matriz de variables preliminares, ¿sabes? Vamos a poner, considerando las variables independientes y las variables dependientes, ¿sí? Construye un, construye, construye dos matrices, construye dos matrices. Vale. La primera matriz, la primera matriz, en la primera matriz, en la primera matriz, debes construir, debes presentar la pregunta general del problema, la cual debe considerar de manera implícita, ¿sí? Una composición de pregunta de investigación, ¿sí? Em, eh, el tono, eh, un tono que evidencie el enfoque, que evidencie el tipo de investigación cuasi experimental, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Las variables principales del estudio y el contexto, ¿sí? Poblacional, ¿sí? Ok. Voy a poner, de igual forma, debe presentar el objetivo general, el cual debe surgir de la pregunta general, ¿sí? Iniciar con un verbo en infinitivo, ¿sí? Eh, un verbo superior en consideración a la taxonomía de verbos, ¿sí? Iniciar con un verbo superior, ¿sí? Redactado en infinitivo, ¿sí? Y responder de manera implícita al qué, cómo, para qué y a quiénes de la investigación.
que fue lo que nosotros hicimos ahorita rato. El qué, el cómo y el para. El cómo, para qué. Tener implícita y responder de manera implícita el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes de la investigación. Vamos a poner aquí, esta matriz debe tener, vamos a ponerle, debe tener tipo enfoque, enfoque, eh, paradigma, enfoque, paradigma, eh, tipo de investigación, alcance, pregunta general y objetivo general. Esa es la primera matriz. Ahora, la segunda matriz. La segunda matriz debe, debe considerar la matriz de fases de investigación, ¿sí? Vale, la segunda matriz debe considerar la matriz de fases de investigación. La segunda matriz debe considerar las fases del proceso investigativo, las fases de la investigación. La segunda matriz debe considerar las fases de la investigación y de ellas construir las preguntas. Bien, vamos a hacer lo siguiente. La segunda matriz debe presentar las preguntas específicas, las cuales deben surgir cada una a una de las fases del proceso investigativo, del proceso investigativo. La segunda matriz debe presentar las preguntas específicas, las cuales deben surgir cada una de las fases del proceso investigativo, ¿sí? Las cuales deben surgir cada una de las fases del proceso investigativo. Sí. Del mismo modo, debe presentar los objetivos específicos, los cuales surgen de las preguntas específicas, ¿sí? Deben iniciar con un verbo infinitivo extraído de la taxonomía de verbos de la fase. Por eso fue que hicimos aquellas fases, para validar esos verbos, ¿sí? La matriz, la segunda matriz debe tener, vamos a ponerle aquí entonces, preguntas específicas, objetivos específicos, actividades científicas del objetivo, técnicas de recolección de datos. ¿Ya? Dejémoslo hasta ahí. Entonces, lo que estamos haciendo, mi gente, es que estamos construyendo la estructura de esa matriz integradora del proceso investigativo. Vamos a probar este prompt para ver cómo nos va. Entonces nos situamos nuevamente en el chat cuasi experimental en el que estamos trabajando, donde ya tenemos la matriz de fases y voy a poner aquí mi prompt y evaluamos el resultado de ese prompt. Ahora se los voy a mandar para que ustedes puedan practicar, ¿ok?
Te dice, miren, la matriz integradora me presenta que la investigación tiene un enfoque cuantitativo, empírico analítico, cuasi experimental, correlacional. Pregunta, ¿cómo influye la implementación de un plan de formación en finanzas personales en la reducción de la deserción unitaria en los estudiantes de la Universidad de Córdoba que enfrentan dificultades económicas? Objetivo general, evaluar el impacto de un plan de formación en finanzas personales en la mejora de gestión económica de los estudiantes de la Universidad de Córdoba y su efecto en la reducción de la deserción unitaria mediante un diseño. Esto de mediante un diseño cuasi experimental está de sobra. Ya esto yo me lo llevaría y lo modificaría en la curaduría, ¿sí? Pero ya yo tengo base y esto me lo llevo a mi propia matriz, lo modifico, hago curaduría y se lo devuelvo a la inteligencia artificial para que me actualice. Vamos a ver cómo nos quedaron las preguntas y los objetivos. Dice, fase uno, diagnóstico de las variables dependientes. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la situación actual de la gestión financiera y la decisión universitaria en los estudiantes de la Universidad de Córdoba antes de la implementación del plan de formación de finanzas personales? Dice, cuantificar el nivel de conocimiento financiero y analizar las incidencias. Cuantificar el nivel conocimiento financiero y analizar la incidencia de dificultades económicas en la decisión unitaria de los estudiantes de la Universidad de Córdoba antes de la intervención. Se podría mejorar un poco ese objetivo específico. Aquí me presentan las actividades y las técnicas, ¿sí? Fase 2, fundamentar el diseño de las variables independientes. ¿Qué elementos y estrategias deben conformar un plan de formación de finanzas personales para estudiantes universitarios en riesgo de deserción? Diseñar un plan de formación en finanzas personales basado en estrategias pedagógicas y evidencia empírica para fortalecer la gestión económica de los estudiantes universitarios, ¿sí? Fase 3, implementación de la variable independiente. ¿Cómo se desarrolla la implementación? ¿Cómo se desarrolla la implementación del plan de formación de finanzas? Pues aquí ejecutar o implementar el plan de formación de finanzas personales. Finalmente, evaluación comparativa. ¿Cuál es la diferencia entre la gestión financiera y la gestión y la tasa de excepción entre el grupo experimental y el grupo control después de la implementación del plan de formación? Comparar los resultados de intervención en el grupo experimental y analizar su impacto en la gestión financiera y en la decisión unitaria en relación con el grupo control. ¿Ya? Que la redacción es perfecta, para mí no. Habrán cosas que se podrán mejorar, pero ya tengo una base. Voy a compartirle estos dos prompts para que porfa lo podamos ejecutar en una práctica, ¿sí? Te voy a poner aquí prompt uno. ¿Sí? Ahí les mando el primer prompt, ¿sí? Ahí se los mando. Ahora vemos prompt 2, que es la matriz integradora. Prompt 2, matriz integradora, cuasi experimental, ¿sí? Vamos a llevarnos el segundo prompt, que es un poquito más larguito. Ahí los tiene. Vamos a irnos a una práctica. Recordemos que la clase de hoy va a ser más o menos hasta las 3:10 o 3:15. ¿Sí? Me regalan acá un segundito. Ya va. Son las 2:43. Vámonos hasta las 2:55. Ahí les dejo el chat abierto. Me comentan si se ha entendido lo que hemos abordado en la clase del día de hoy. Porfa, me confirman cómo vamos.
Vale, Laura nos hace una sugerencia muy interesante. Debo reconocer que en clase se ha dado ese orden. De hecho, hemos seguido el marco de coherencia epistemológica de donde hemos extraído cada uno de esos prompts, que es de autoría propia. No obstante, está con una fundamentación establecida desde el principio del diplomado. Presentábamos este esquema como un esquema orientador. Entonces, para la observación hicimos la matriz de Guba, para el análisis hicimos la matriz de categorías de análisis o de variables preliminares en el caso de las investigaciones cuantitativas. Para la descripción hemos hecho pues también un conjunto de prompts. Ahora estamos en la matriz integradora del proceso investigativo. El orden sí lo hemos ido llevando. No tengo, debo reconocer, un documento donde estén esos órdenes establecidos. Sí se van a montar todos los chaps al material de apoyo, ya para que ustedes lo puedan tener, pero este es el orden que estamos llevando en la consecución y en la construcción de los prompts, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? No sé qué otra pregunta tengan por acá. Veamos. Vale, muchas gracias, Maribel. Dice Raiza, la matriz la hacemos en el cuadro que mostró. Sí, la verdad que la pueden hacer como ustedes quieran. De igual forma, ese cuadro lo van a encontrar en material de apoyo. Sí, sí, ya esa es una pregunta que tienen que hacer a Daisy. A Daisy. Ya con ella les podrá colaborar cómo acceder al material. Recuerden que el material y la certificación eran opcionales. Vale, perfecto. Sí, dice Fabiola que lo ha hecho con Gemini y le ha ido excelente. Sí. De hecho, al principio decíamos que ustedes pueden trabajar con la IA de su preferencia. ¿Sí? Bien. Vale, perfecto. Ok. Vamos a continuar. Ya nos quedan escasamente 20 minutos para terminar. ¿Vale? Entonces, tenemos como una matriz integradora. Aquí el objetivo es que ustedes hagan curaduría de resultados, revisen, modifiquen y le devuelvan a la inteligencia artificial eh, esa retroalimentación que ustedes le van a darle de cómo les gustaría que quedase en definitiva la matriz integradora. Vamos a hacer el proceso de adaptación de estos dos prompts eh, a las investigaciones cualitativas. ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes más o menos proyectarán cómo podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, en el caso de las investigaciones fenomenológicas, este primer prompt, digo, considerando la postura epistemológica, paradigmática y metodológica, construye una matriz de fases para una investigación fenomenológica. Fenomenológica. ¿Ya? Identifica autores metodológicos reconocidos que aborden de manera directa el diseño de investigación cuasi experimental. Integra las actividades, no, reconocidos aborden de manera directa el diseño de investigación fenomenológica. Integra las actividades en cuatro grandes fases, puede ser tres fases. No las voy a poner aquí. Vamos a dejar que él no las construya primero. ¿Sí? La matriz debe tener fases, definición de la fase, transformador de verbos. Asociar procura que los verbos de la taxonomía sean jerárquicos respecto a cada fase. Los verbos deben ser de carácter cualitativos. ¿Vale? Entonces voy a ejecutar este prompt.
que fue una adaptación bastante sencilla, modificando los, los elementos. ¿Sí? Veamos a ver que se ejecute. Vamos a ver si le permití. Vale. Vamos a ver, no sé si me está funcionando. Me está presentando como dos opciones. Vamos a ver. Igual que ayer, se nos está cayendo. Aquí me está diciendo. Aquí tengo la respuesta. Dice identificación de comprensión del fenómeno, me parece bien. Recolección de los datos desde la experiencia, me parece bien. Análisis fenomenológico, construcción de significado, sí. Me gustaron las fases que me dio. En esta ocasión fue suficiente con lo que me está entregando. Taxonomía de verbo, explorar, identificar, delimitar, justificar, problematizar, contextualización. eh, Recolección de datos, observar, escuchar, registrar, interactuar, dialogar, ya. Ya diré que aquí me adapta los verbos a las fases que él define según el fenómeno investigativo. Miren que estos prompts son bastante interesantes. Vamos ahora a hacer la matriz integradora del proceso investigativo, pero esta vez la voy a hacer un poquito, voy a modificar algunos aspectos aquí. Vámonos aquí a fenomenología, voy a copiar el mismo prompt y leemos. Considerando la postura investigativa fenomenológica con alcance descriptivo y considerando las categorías de análisis, construye dos matrices. En la primera matriz debe presentar la pregunta general del problema, la cual debe considerar de manera implícita una composición de preguntas de investigación, un tono que evidencie el tipo de investigación fenomenológica, las categorías principales de estudio y el contexto poblacional. De igual forma, debe presentar el objetivo general, el cual debe, lo abro, ok, ¿vale? Dice las categorías principales del estudio y el contexto poblacional. De igual forma, debe presentar el objetivo general, el cual debe surgir de la pregunta general, iniciar con un verbo superior en consideración a la taxonomía de verbos, redactar, redáctalo en infinitivo y responde de manera implícita el qué, el cómo, el para qué, la quién en la investigación. Esta matriz debe contener enfoque, paradigma. Vamos a poner aquí, debe tener pregunta general, objetivo general. Voy a poner aquí. Ah, no. Voy a poner aquí. Sí. De manera inicial, presenta el enfoque, paradigma y tipo de investigación, ¿sí? El título, de manera inicial, presenta el título de la investigación
que debe responder a las categorías y diseño del estudio. Eh, en un breve párrafo presenta el enfoque, paradigma y tipo de investigación. Vale. Vamos a ver, ya tengo la primera matriz. La segunda matriz debe presentar la pregunta específica, a la cual debe surgir cada una de una de las fases del proceso investigativo. Del mismo modo, debe presentar los objetivos específicos, los cuales surgen de las preguntas específicas. Deben ser un verbo infinitivo extraído de la taxonomía de verbo de la fase. La segunda matriz debe tener preguntas específicas, objetivos, actividades científicas, técnicas de recolección de datos. Va. Aquí tengo mi segundo prompt, que es el fenomenológico. ¿Sí? Aquí tenemos título, pensamiento limitante y potenciador en la gestión financiera y su impacto en la comunidad académica. ¿Sí? Algunos dejarían el título hasta aquí. Hay otras universidades que les gusta el apellido al título. Queda al gusto de las personas. Enfoque, paradigma y tipo de investigación, enfoque cuantitativo, paradigma interpretativo fenomenológico, tipo de investigación fenomenológica descriptiva, alcance descriptivo. Pregunta y objetivo general. ¿Sí? ¿Cómo experimenta y significan los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba sus pensamientos limitantes y potenciadores en la gestión de finanzas personales y de qué manera estos impactan en la comunidad y éxito de sus trayectorias académicas y profesionales? A algunos no les gustan estas dobles preguntas en una pregunta, a otros no le ponen mucho problema a eso, así que yo sugeriría que retroalimenten esta pregunta. Objetivo general, analizar las experiencias vividas y los significados atribuidos por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba a sus pensamientos limitantes y potenciadores en la gestión financiera, con el fin de comprender su incidencia en la permanencia universitaria y en la construcción de sus proyectos de vida. Me gusta cómo quedó el tema del objetivo general. Aquí tengo preguntas y objetivos específicos. Pregunta específica, ¿cuáles son las concepciones y percepciones de los estudiantes? Interpretar las concepciones y percepciones. La segunda, de qué manera los pensamientos limitantes, examinar cómo los pensamientos limitantes inciden. Tercero, cómo influye la gestión financiera, comprender la relación entre la gestión financiera y la continuidad académica. Y finalmente, describir estrategias. Yo aquí le pondría proponer estrategias. No describirlas, sino proponerlas. Pero ya en la curaduría haríamos las modificaciones. Les voy a compartirle estos dos prompts. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Voy a dejar de compartir. Para aquí, prompt, fases feno- fenomenológicas. Ahí le pongo el prompt de las fases. Y voy aquí a poner este segundo prompt. Ese es de la matriz integradora. Prompt matriz integradora. Integradora fenomenológica. ¿Sí? Aquí está la primera parte del prompt y la segunda parte que también está aquí. Vale, ahí tienen esos dos prompts. ¿Vale? Lo mismo haríamos con las investigaciones, la investigación acción participativa. Hacemos la misma adaptación. Cojo el primer prompt de la fase, me voy a la IAP, al chat de la IAP que tenemos y leemos, considerando la postura epistemológica, paradigmática y metodológica, construye una matriz de fases de una investigación sociocrítica de tipo IAP
Identifica autores metodológicos reconocidos que aborden de manera directa el diseño de investigación de la IAP. Integra las actividades en cuatro grandes fases, pueden ser tres, pueden ser cinco, lo que ustedes escojan. La matriz debe tener fases, definición de la fase, aquí están todos normalitos, queda igualito. Ejecutamos, ¿sí? Ahí ejecutamos. Vamos a darle permitir. Yo les voy copiando este prompt. ¿Sí? Prompt, fases, IAP, ¿sí? Aquí me la está haciendo. Es fase de exploración y diagnóstico participativo. Para mí la primera fase tiene que ser interpretativa. Esperamos para ver qué nos entrega él. Fase de intervención, aunque no está mal. Fase de exploración, de percepciones interpretativas. Fase número 2, análisis crítico y reflexiones colectivas, está bien. Aunque me gusta más hacer fundamentación aquí en esta fase. 3 fases de intervención transformadora, que es ya la acción como tal. Y fase de sistematización y evaluación crítica. Me parece que las fases están acertadas, ¿sí? Ahí las tendríamos. Vamos a copiar, vamos a copiar el segundo prompt para adaptarlo a la IAP. Vamos a ver aquí prompt, matriz integradora, IAP. Vamos a ver, dice, considerando la postura investigativa fenomenológica, vamos a ver acá, vamos a ir a la P, copiamos, vamos a leer. Considerando la postura investigativa sociocrítica y considerando las categorías de análisis, construye dos matrices. De manera inicial presenta el título de investigación que debe responder a la categoría de diseño de estudio en un breve párrafo. Presenta el enfoque, paradigma, tipo de investigación y alcance. En la primera matriz debe presentar la pregunta general, la cual debe considerar de manera implícita una composición de pregunta de investigación, un tono que evidencia el tipo de investigación sociocrítica, las categorías principales del estudio y el contexto poblacional. De igual forma debe presentar el objetivo general, el cual debe surgir la pregunta general, iniciar con un verbo superior, ¿vale? Ahí está. La segunda debe presentar, la cual debe surgir de cada una de las etapas, debe estar objetivo específico. Aquí está todo bien. Sí, está bien. Vamos a ejecutar nuestro segundo prompt mientras que los copiamos, mientras lo copiamos acá. Ok, ahí le mandé los dos prompts, ¿sí? Entonces tenemos los prompts para la matriz integradora del proceso investigativo por una investigación experimental, fase experimental por una investigación fenomenológica y por una investigación sociocrítica de tipo IAP, ¿sí? Ya ahí se los acabo de mandar esos prompts. Ojalá que puedan practicar, que puedan ejercitar, que lo puedan hacer, ¿ok? Amigo Mar, cuéntamelo todo. Hola. Profe, si nos puede habilitar por favor el chat para copiar estos últimos PRON y le agradezco. Ah, vale, ya ahí se los habilité. ¿Vale? Gracias, profe. No, no, gracias a ustedes. Cuéntenme, cuéntenme cómo les fue hoy, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta que las clases son grabadas por si las tienes que escuchar una, dos, tres veces, las veces que sea necesaria. No traten de aprenderse los prompts, traten de comprender la lógica con la que se han construido los prompts.
que les permita construir sus propios prompts según las necesidades que van emergiendo en su estudio. ¿Ok? Dice Mirella que en Perplexity le aparecen dos objetivos por cada fase. Es importante entonces en el prompt decirle, edita el prompt y le dice que por cada fase un objetivo, ¿ya? Porque si no te aparecerían 8 objetivos específicos y eso para mí serían muchos objetivos, ¿ya? Ok. Vale, no siendo más, Dios me los bendiga por un día más en el que me han regalado su atención, ¿sí? Y pues bien, mañana, Dios mediante, espero encontrarnos en una nueva jornada.